Si me ves que de repente predico o grito, yo sé, hermano, que la unción no viene por gritar, pero el Señor me lleva a predicar a los parques, a los camiones. El Señor me ha permitido predicar en las calles y ahí no uso micrófono. Ahí no ando de traje, hermano, ahí ando predicando la palabra de Dios. Pero es hermoso también predicarle a los varones. Hace 2 meses estuvimos en Valle Basagua igual, predicando en un campamento, y 3 meses antes en una confraternidad. Y el Señor avivó el corazón de muchos varones. No es a nosotros la gloria, es a su nombre, hermano. Mira, Jesús cuando entró a Jerusalén, ¿en qué entró, hermano? ¿En un qué? Dilo, de burro. ¿Ah? En un pollino, ¿verdad? Decía un hermano, en un pollito, no, en un pollino, ¿verdad? En un burro. Y cuando iba entrando todos decían, Hosana al hijo de David, y levantaban. Y el burro sabía que la gloria era para el que iba arriba. Este burro sabe que toda la gloria es para Jesucristo. Así es que si tú das un aplauso, un gloria a Dios, toda la honra es para el que la merece. A Él la gloria y la honra. Vamos a continuar la lectura, hermano. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 23, ¿verdad? Dice, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, ¿a quién? A la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites. ¿En dónde están? En los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Yo digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que ¿quién? Pero más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Me acompaña Cristian, ¿verdad? Un joven de la iglesia. Venimos de Catepec, hermano, ¿verdad? De Cerro Gordo, Laján González. ¿Alguien la ubica, hermano? ¿Verdad? Yo aquí me siento como en casa, hermano, ¿verdad? Me dijeron la Oriente, dijo, somos la crema innata de las asambleas, hermano. ¿Ah? Alguien diga amén, hermano. ¿Ah? Cuando dijeron de Galilea puede salir algo bueno, y alguien decía de Catepec, y hermano, el Señor en su misericordia, ¿verdad? Acá hay muchas cosas buenas, ¿verdad que sí, hermano? Bueno, solo Dios. Pero vamos, hermano, me dijeron que tengo 2 horas, yo no tengo problema. Son 5:45, hermanos, ¿sí? Ok, entonces, si te duermes, hermano, te puede pasar lo que Eutico. Quien no sepa se murió, entonces ahí tú sabes. Dile a que está al lado, ni me hables ni te duermas. Y si me duermo, no me hables, dile. Ahora sí, el título, hermano, como el dermatólogo, vamos al grano, ¿sale? Dice el título, ayúdame a leerlo fuerte, dice, somos hombres no malacos. Una vez más, levanta tu mano y di, somos hombres no malacos. Baja tu mano. Terminando la prédica vas a entender el título. Bueno, hermano, quiero hacerte las siguientes preguntas y vamos, por favor. ¿Cuántos varones de Dios hay en este lugar? Ahora, ¿eres un varón fortalecido y firme o las adversidades te mueven fácilmente, hermano? ¿Cuántos de aquí nos mueven las situaciones? ¿Cuántos de aquí nos mueve la mujer? ¿Lo dije o lo pensé? El Espíritu Santo, hermano, será necesario para moldear nuestro carácter, para fortalecernos y que podamos vivir una vida en victoria. ¿Crees que es necesario? Es imprescindible, es vital. Ahora sí, hermano,
Carlos Spurgeon dijo que un púlpito sin oración es una tumba. Un sermón sin Cristo es un veneno. Y también dijo una ocasión, es mejor un predicador sencillo con un corazón en llamas que un orador brillante con el corazón vacío. Y hermano, no me jacto de tener pasión, pero vivo apasionado por aquel que me salvó, que me sacó de la basura y me trajo de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, entremos al contexto del libro. El Evangelio de Lucas lo escribe el médico, ¿verdad? Compañero de milicia del apóstol Pablo. Inicialmente escribe este tratado a Teófilo. Dile al que está al lado, ¿qué onda, Teófilo? Y dale las tres. ¿Hay un Teófilo aquí? Levante la mano. ¿Quién es Teófilo? ¿Se llama Teófilo, hermano? No, en el buen sentido, ¿verdad? Teófilo, ¿verdad? Viene de la raíz teo, Dios, filos, amigo o amor, ¿verdad? El amigo amado de Dios. ¿Cuántos amigos amados de Dios hay aquí? Dios dijo, ya no te digo esclavo, sino te digo amigo. Y hermano, se lo escribe a ellos, se lo escribe a Teófilo, que era un griego. E inicialmente fue hacia los griegos. Los griegos amaban la filosofía, el arte, y ellos buscaban la perfección en el hombre de una manera intelectual, moral y física. Y entonces Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe presentando a Cristo como el hombre perfecto, como aquel ideal para seguir. Alguien diga amén a eso. Él es el hombre perfecto, divino y el representante y salvador de la humanidad. Si nos situamos en el contexto del texto, hermano, Cristo da instrucciones a sus seguidores, a sus matzetes o matetes, a sus discípulos, ¿verdad? Y comienza a predicar en Galilea. Esto lo encontramos en Mateo 11:1. Y vemos que Juan el Bautista está encarcelado. Mateo 11:2 lo dice, estaba él en la cárcel y entonces tiene una duda, envía a preguntar si Jesús es el Cristo, el que iba a venir a salvar a la humanidad. Entonces él envía a aquellos hombres, ¿verdad? A sus discípulos a preguntar si él era el Cristo. Jesús le da la referencia que está en Isaías 35, 5 al 6, dice, los cojos saltan, los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres es anunciada las buenas nuevas de salvación. Y dice, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. La palabra que habla ahí es escandalizo, repite escandalizo. Si le pueden dar la siguiente, por favor. Vea, se escribe a los griegos la siguiente, gracias. Y la palabra escandalizo, hermano, en el griego es una trampa, ¿verdad? Que se usaba antiguamente, en la que se ponía una carnada y cuando alguien la quería tomar, quedaba atrapado. Y entonces Jesús dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y es triste, hermano, porque hoy hay muchos que han caído en la trampa y piensan que Jesús es un estorbo a sus vidas. No puedo seguir a Jesús porque entonces ya no podría estar en mi negocio. No podría seguir a Jesús, y muchos ven a Jesús como un tropiezo, como un escandalizo. El enemigo les ha metido esa trampa, pero dice su palabra, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque Jesús no es tropiezo, Él es el que nos levanta, el que nos redime y el que nos da el poder y la autoridad. Alguien diga amén a eso. Muchos varones han caído en esa trampa de alejarse de Dios por el dinero, por el trabajo, por los afanes, y creen que Jesús es tropiezo para sus labores. Hermano, quiero entrar al primer punto. Cuando Jesús está hablando de eso, se van sus discípulos de Juan, le dan las nuevas de lo que estaban viendo, y entonces Jesús empieza a disertar acerca de Juan el Bautista y les dice, ¿qué saliste a ver al campo? Vamos a leer, ¿verdad? Versículo 24. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan,
comenzó a decir de Juan a quién. Y dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña qué? Sacudida por el viento. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un qué? ¿A un qué? ¿A un qué? Hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Hermano, Jesucristo empieza a hablar del carácter firme de Juan en el 11, si vamos a Mateo 11:7, nos habla de esta parte. Jesús comienza a dar testimonio de Juan el Bautista, y aquí en Lucas 7:24 dice, cuando se fueron de Juan, comenzó a hablar de Juan y decir a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y esta parte, cuando habla del carácter de Juan, es que tenía un carácter firme. Dile al que está al lado, debemos tener un carácter firme en Cristo. Un carácter firme. Hermanos, qué triste ver hoy en la actualidad. Estamos viendo una caricatura del carácter que Dios quiere para sus hijos, para los varones, para las cabezas de hogar, hermano. Hoy con la famosa ideología de género están queriendo que el hombre se feminice y busque su lado femenino. ¿Ah? Alguien me está oyendo, santo Dios. Ya se espantaron los hermanos. Y cuando dice una caña sacudida, repite sacudida. Esta palabra en el griego es seleuo, que es derribar o destruir, hermano. ¿Cuántos varones? Mira, si ya saben para qué soy, para qué me invitan a predicar, ¿verdad, hermano? Muchos se ofenden, pero ¿cuántos a veces cuando se predica la palabra de Dios, hermano, firme, cuando el Señor nos habla directamente, cuántos con una exhortación, hermano, son sacudidos y derribados? ¿Cuántas veces, hermano, en la iglesia el pastor te ha confrontado, te ha llamado la atención, y cuántas veces eres sacudido y derribado? Necesitamos hombres de carácter. Repite, hombres de carácter. Una vez más, di hombres de carácter. Y hermano, me impacta porque hay varones que con una palabra dura se derriban o son destruidos por la prueba. Hermano, he visto hombres que tienen depresión y que tienen ansiedad, hermanos. Los problemas cotidianos nos han llevado a eso, pero necesitamos hombres con carácter firme, hermano, en esta sociedad que demanda que se levanten las cabezas de hogar en el nombre de Jesús. En el capítulo 7:25 dice, ¿mas qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras. Y aquí entra, hermano, el título. Cuando Jesús está hablando de hombres de vestiduras delicadas, ¿alguien ya vio ahí? Usa la palabra malaco. ¿Cómo? Malaco. Jesús usa esa palabra para describir que Juan el Bautista no es un malaco. Que hay hombres que estaban en el palacio con vestiduras delicadas. Hoy, hermano, ya hay varones hasta que se pintan los labios. No voltees a ver a nadie. A lo mejor está con una Tupsi Pop. O le dio su beso a su esposa antes de venir. Ya, hermano. Metrosexuales. Hombres que ya no tienen ese carácter. Hermano, esta palabra yo dije, ¿Jesús dijo eso? Y cuando tú lo buscas en el Strong, en la Biblia interlineal, dice malacoi. Y la otra referencia está en 1 Corintios 6:9. ¿Me acompañas, hermano? 1 Corintios 6:9. Yo sé que aquí hay maestros de hebreo, de griego y de arameo, y si estoy mal, ya ahí me reprobarán. 6:9, ¿qué dice?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, subráyalo y ponle ahí malacoi o malaco. Es la misma palabra que Jesús usa cuando se refiere a esos hombres delicados. Y dice, perdón, pero si tú saliste a ver a un hombre delicado, ese no es Juan. Juan no es un malaco, no es un hombre que se cae a la primera. Juan es un hombre. ¿Cómo estaba vestido Juan, hermano? De camello, hermano. Imagínate al pastor Beto acá que se ponga un zarape de esos como de los curtidores ahí, ¿verdad, hermano? Era un hombre nazareo, no nazareno. Traía el pelo y la barba larga, ¿verdad? ¿Qué comía, hermano? Langostas y miel. Y hermano, bautizaba. Estaba cerca el Jordán del Mar Muerto. Algunos dicen que era azufrado el olor. Y entonces imagínate un hombre. Aquí hay varios, bueno, puros hombres, hermano de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hace calor? ¿A qué huele? Hazle así. Imagínate a qué olía Juan. No tenía Forever Wisconsin. Era un hombre que no vivía de apariencia. Repite, apariencia. Varón, dejémonos de apariencia, seamos hombres verdaderos en el nombre de Jesucristo. Y cuando está hablando aquí, hermano, dice, y en el versículo 26, y no solo es un profeta pues sabemos que es un orador enviado por Dios, ¿verdad? Y dice, Juan no era solo un profeta, sino lo que le sigue era más que un profeta. Y esta palabra es, cuando dice más que es perizoteos, que es mayor en carácter. Por eso es que dice, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Era un hombre de carácter, hermano. Era un mensajero, un emisario para cumplir una misión, preparar el camino a Jesús. Tú y yo tenemos una misión, hermano, formar a nuestros hijos, y eso requiere un carácter en el nombre de Jesús. Amar a nuestra esposa, y eso requiere ser hombres de carácter. Predicar el evangelio y servir a nuestro Señor Jesucristo requiere hombres de carácter, hermano. Buscar al Señor sin importar lo que te digan los demás. ¿Cuántos aquí vivimos de apariencia? Echas tu Biblia en una bolsa y te dicen, ¿dónde vas? Son mis cornflakes, ahorita vengo. Agarra tu Biblia, hermano, predica el evangelio. Necesitamos hombres de verdad, hombres de carácter. Ya se enojaron. No me van a volver a invitar. No pasa nada. Hermano, Dios moldeó el carácter de Juan el Bautista para cumplir su propósito. Y te digo algo, Dios va a moldear tu carácter para cumplir el propósito que tiene para tu vida. ¿Alguien lo cree? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Somos hombres? Dile al que está al lado. Somos hombres, no malacos. Somos hombres. Ay, dile, ¿qué pasó? Me invitaron a predicar en una sección, hermano, había más mujeres que hombres. Y cuando decía, glorifiquen a Dios, como que volteaban a decirle, ¿me das permiso, mi amor? Ya muchos se están ofendiendo, hermano. Malacois. Es fuerte. ¿Quién lo dijo, hermano? ¿Quién lo dijo? Entonces échale la culpa a Jesús, no a mí. Sí, hermano. Entonces, ¿en dónde dijimos que estaba Juan el Bautista, hermano? En la cárcel. Vamos a leer ahí en Lucas 3 del 18 al 20.
Si lo tienen, glorifiquen a Dios, hermano. Tenemos libertad. Decía mi hermano Rubén al inicio, glorifiquen a Dios, chillen. Hay libertad en el nombre de Jesús. Lucas 3 del 18 al 20 dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan. Estaba en la cárcel porque era firme, era un hombre de verdad que no se achicaba ante nadie, hermano. Imagínate, dice que era Herodes, repite Herodes. Y esta palabra, hermano, ¿verdad? Herodes viene del griego héroes, repite héroes. ¿Y quiénes son los héroes? Bueno, en la Grecia antigua, hermano, sabemos que algunos le atribuyen a Tales de Mileto el ser el padre, otros Aristóteles, bueno, pero se usó en aquellos tiempos la palabra héroe para referirse a hombres que eran semidioses. Entonces Herodes el Grande se creía un semidios, hermano. De ahí vemos también que en aquellos tiempos, ¿verdad? Los gobernantes, a los césares se les llamaba el curios, los señores. Por eso los cristianos no le daban ese título a cualquiera. Pero aquí vemos estos gobernantes, decían que eran héroes, de los descendientes de los dioses. Imagínate, hermano, ¿has visto a alguien altivo así que se cree, hermano, que cuando pisa, hermano, tienes que decirle aleluya? Se creen semidioses, ¿verdad, hermanos? Imagínate Juan el Bautista, cuando ve que este hombre, Herodes Antipas, tomó la mujer de su hermano Herodes Felipe, que era su sobrina, le bajó la sobrina a su propio hermano. Está duro esto, ¿verdad? Y entonces este Juan le empieza a exhortar, repite exhortar. ¿Cuántos de aquí les gusta que los exhorten? Sí, hermano, entonces ¿por qué te enojaste cuando empecé a predicar? Entonces esta palabra exhortar es confrontar o reprender. En el griego es elenjo, que es acusar, amonestar o poner al descubierto. Juan se atrevió a poner en su lugar a un gobernante que se creía semidios. ¿Alguien me está escuchando? Perdón, pero eso es temerario. Eso merece a alguien que tiene un carácter firme. Repite, carácter firme. Herodías, que también era descendiente de los héroes, no le gustó que la exhibieran públicamente. Pone a bailar a su hija y entonces pide la cabeza de Juan el Bautista y se la entregan en una charola de plata. Hermano, Juan era un hombre de verdad que predicaba con autoridad. Hoy a muchos hermanos les da miedo predicar la verdad. Cuando me subo al metro a predicar, hermano, les digo, hay una solución que es Cristo Jesús, pero ¿es en solución de qué? Hay un infierno, hay una condenación eterna. Hoy hay muchos dicen, no hables del infierno, se van a espantar. Pues que se espanten. ¿Alguien me oyó? No, es que hay que buscar a Dios por amor. Claro que sí, hermano. Claro que sí, todos amamos al Señor, ¿verdad que sí, hermano? Pero cuando vas, hermano, y a alguien le detectan un cáncer, ¿a poco dicen, no le digas que tiene cáncer, pobrecito? ¿Sí? No, hay que decir, ese es el pecado. Hay que confrontar el pecado en el nombre de Jesús, hermano. Hay que llamar las cosas como son. Al pecado se le sigue llamando pecado. Y Dios quiere hombres que vivan en santidad, que le busquen de todo corazón. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista, hermano? ¿Eh? Decía, a ver, hermanitos, digan amén, gloria a Dios. Raza de víboras, hipócritas. Wow.
y los enfrentaba. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y dice que al ser confrontados, la gente pasaba confesando sus pecados. Hermano, hoy hay hombres que no reprenden ni a sus hijos cuando están haciendo algo malo. Hay líderes en las congregaciones que ya no se atreven a reprender. Hay pastores que permiten el pecado en este lugar tan santo. Y tenemos que reprender en el nombre de Jesús con autoridad que Él nos está dando. No te estoy diciendo que grites como yo, pero hay que tener autoridad, hermano. ¿Te acuerdas de Elí? ¿Qué hizo con sus hijos? Ay, hijito, no está bien lo que están haciendo. Y el Señor le dijo: por cuanto no les ha sido estorbo. ¿Cuántos de aquí, hermanos? Yo he visto jóvenes que les faltan al respeto a sus padres. He visto varones que son ignorados en su casa. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el carácter que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes qué significa Antipas, hermano? Anti, contra, paz. Algunos dicen de pater, antipadre. Y hoy, hermanos, se está levantando una generación que está en contra de los padres, pero sobre todo en contra del Padre Celestial. Y tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos, varones. Dile al que está al lado: levántate en el nombre de Jesús. Tenemos la sociedad que tenemos porque hoy los hombres, en lugar de ser hombres, son malacos. Sí, enójate. Si quieres me esperas allá afuera y me pones una golpiza, pero te voy a decir lo que Dios me dijo que te dijera. Y tienes que despertarte, varón, en el nombre de Jesús. Tu hogar te necesita, tus hijos te necesitan. Tu esposa no necesita un hijo más. Tu esposa necesita un líder, un sacerdote de hogar que se levante en el nombre de Jesús. Alaba a Dios. Aleluya. En la actualidad, hermano, hay muchos que ni sus hijos están sujetos a ellas y menos sus esposas. Hermano, tenemos un grave problema. No sé quién decía que se han levantando ideologías del diablo, y cierto. ¿Por qué crees que hay tantas feminazis le llaman, hermano? Con su paliacate y verde y morado. Culpa tienen muchos hombres porque no son hombres de verdad. No estoy hablando de macho, hermano, de Pedro Infante que métele sus cachetadas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un liderazgo guiado por el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando, hermano, de que te levantes como sacerdote de tu hogar. Me han invitado a predicar, hermano, y gloria a Dios, porque aquí veo el 90% de hombres y un 10% de mujeres o menos, pero ahí andan también las hermanas. Pero en la mayoría de los eventos, hermano, que he ido a compartir, la mayoría son mujeres que se están levantando. ¿Sabes por qué? Porque hoy los varones ya no se quieren levantar. ¿Me están escuchando? Porque hace falta hombres de carácter. Porque hace falta hombres llenos del poder del Espíritu Santo para dirigir ese hogar. Yo te preguntaría, ¿cómo está tu hogar en este momento? ¿Dónde están tus hijos? En la actualidad hay muchos Antipas que están contra el Padre, que es la autoridad, y debemos reprender en el nombre de Jesús. Nuestros hijos necesitan un ejemplo de lo que es un varón de Dios. Nuestras esposas necesitan hombres que resuelvan, que sean líderes, guías, sacerdotes y cabezas de hogar. Deuteronomio 28:13 dice que Dios nos ha hecho cabeza. Dile que está al lado: ¿eres cabeza o cabezón?
Les dije, ¿a cuántos les gusta que les lo reprendan? Amén. Y digo algo y aguante en el nombre de Jesús. Y si le está raspando, recíbalo y dile, Señor, necesito de tu presencia. Qué duro es que le digan a un hombre que no está llevando bien su hogar. Qué duro es que se levante más tu esposa a orar que tú en las madrugadas. Qué triste es que la que llegue primero a la iglesia sea la esposa y no tú, que lleves a tu familia en el nombre de Jesús. Hermano, una generación de Antipas necesita una generación de Juanes. ¿Me estás escuchando? Una generación de Antipas necesita una generación de Juanes que se levanten en el poder del Espíritu. Dios unge a los hombres en el desierto, no en el escenario. Juan, ¿dónde estaba predicando? En el desierto. Hermano, a veces Dios te permite como varón desiertos. ¿Cuántos de aquí hemos pasado desiertos, verdad, hermanos? Levante la mano y di amén. Pero ¿cuántos están firmes aunque el desierto sea difícil? Estamos aquí en el nombre de Jesús. Porque Dios unge a los hombres, ¿en dónde? Entonces dile a que está al lado, no chille y aguantes, échele ganas en el nombre del Señor. Dile, Dios te va a meter al desierto y te va a quitar lo malaco y te va a hacer un hombre de verdad. ¿Les ofende esto, hermanos? Ya me están reprobando, mis maestros. Bueno, tercer punto, voy rápido, hermano, pero me quiero centrar en este. Ayúdame a leer esto. Necesitamos al Espíritu Santo para ser hombres de verdad, hombres de carácter, hermano. La neumatología lucana, cuando Lucas escribe, me impresiona porque Lucas era un amante del Espíritu Santo. ¿Alguien ama al Espíritu Santo? Somos pentecostales, alaben al Señor, hermano. A veces parecemos más bautistas que nada, hermano. Está la alabanza y los... Nacimos en el avivamiento del Espíritu Santo. Tenemos que permanecer en el fuego del Espíritu. He visto mujeres llenas del Espíritu Santo y también he visto hombres llenos del Espíritu Santo. Pero cuando Dios toca a una cabeza de hogar y la llena de su presencia, hermano, la cosa se pone sabrosona, porque Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas. Porque así como desciende la bendición sobre la cabeza, Dios quiere bendecir primero la cabeza. Dios quiere llenarte, varón. Sé cabeza, no seas cabezón. Deja que el Espíritu Santo te llene. Lucas narra cómo el Espíritu Santo engendra a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Lucas, verso 35, por si lo quieren anotar. En el mismo capítulo 1, versículos 64 y 67, narra cómo Zacarías, el padre de Lucas, es lleno del Espíritu. ¿Me ayudan a leerlo, hermano? ¿Quieren? Vamos a Lucas capítulo 1, verso 35. Dice, ayúdame a leerlo juntos. Dice, respondiendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Hasta ahí, hermano. Vamos a leer el versículo 64. ¿Lo tienen? Digan amén. Lo leemos juntos. Dice, al momento le fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 41, habla de Elisabet, la madre de Juan el Bautista. Dice, y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elisabet fue llena.
Y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde del vientre de su madre, versículo 15, en ese mismo capítulo. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 41 se cumple. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura salió en su vientre, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena. Vemos un hombre llamado Simeón en el capítulo 1, versículo 25. Dice que profetiza. Y hermano, Lucas empieza a hablar del Espíritu Santo. Termina el Evangelio de Lucas diciendo: no se vayan, sino esperen la promesa del Padre. Y en el segundo tomo que escribe Lucas empieza con la promesa del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y en el capítulo 2 estaban esos 120 buscando la presencia de Dios, y llegó la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué Juan era un hombre de verdad? Porque era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Y sabes qué necesita hoy esta generación de varones para que se levanten en el poder y en la autoridad que Cristo les ha dado? Necesitamos ser llenos. No me estás entendiendo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No sé tú, pero yo tengo la expectativa de que hoy el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas. Yo no sé, pero siento el fuego de su presencia y sé que Él se va a derramar. Los padres de Juan eran justos, de buen testimonio y llenos del Espíritu. Y Juan era lleno del Espíritu. Por eso era un hombre de verdad. Hermano, no sé si los hermanos de la alabanza me puedan ayudar. Por favor. Quiero dejar este tiempo al Espíritu, pero quiero ir terminando. Hermano, en el Antiguo Testamento dicen algunos que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, porque Jesús dijo que los profetas hablaron hasta Juan. Y Juan, hermano, lleno del Espíritu, murió por el Señor. Fue un testigo del Señor, un martureos que murió predicando la palabra, por exhortar, por ser un hombre de carácter. Hermano, antes el Espíritu venía solo a gente específica para cumplir propósitos específicos. Pero la profecía de Joel dice que en los postreros tiempos el Señor iba ¿a qué? A derramar de su Espíritu Santo sobre toda. Y aquí hay mucha carne que Dios puede derramar su presencia. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Alguien lo quiere pedir en este momento? ¿Alguien quiere ser lleno del Espíritu?